Bueno, déjame conectar ahí mismo con algunas pinceladas precisamente ahora que ya estamos a la vuelta de este gobierno de la mañana y a propósito de lo que ha sido la oposición, de lo que pasa con los partidos, pero sobre todo recordar algunas cosas. Mira, en el 2013, cuando salía el expresidente Leonel Fernández de la República, yo recuerdo y ustedes pueden buscarlo incluso a través de Google, porque yo creo que eso está ahí para recordar, como dice una amiga, Google es el peor enemigo que tiene Leonel Fernández aquí en el plano político. Y uno de los titulares que el periódico El País en ese momento destacaba era la corrupción que debilitaba. La corrupción, estamos hablando de 2013, cómo debilitaba las bases democráticas de República Dominicana desde entonces. Y por supuesto, hacía una referencia bastante clara a la gestión de 3 periodos que hacía el expresidente Leonel Fernández, con una concentración impresionante de poder del PLD, con el clientelismo, y en ese momento, por supuesto, el Revolucionario Dominicano, que era la oposición, estaba bastante fragmentada, como también ha ocurrido en otros momentos, y esas eran las principales amenazas que tenía la República Dominicana, y fue un informe además que lo había rendido una entidad que se llama la CECIS, y el énfasis lo hacía justamente en términos de esa corrupción cuando ni siquiera había iniciado su gestión, que fue de 2 periodos, el presidente Danilo Medina. La corrupción aquí en el país, un mal endémico, matizado en esos 3 periodos de gobierno de Leonel Fernández. En la última década, sobre todo, hacía mucho énfasis que fue la medición que se estaba haciendo en ese momento y que se había extendido de manera bastante preocupante a todos los estratos de la administración pública, con una circunstancia que de enquistarse proyectaban ellos entonces en ese momento amenazaría las bases democráticas de República Dominicana, de acuerdo con esas conclusiones que fue parte de ese estudio que presentó en Washington el Estudio de Estrategia y Estudios Internacionales, hablando sobre el tema del dominio del poder, el legislativo, del judicial, por parte del Partido de la Liberación Dominicana, que había avivado por una oposición que estaba bastante debilitada, según el estudio, pero sobre todo con el enraizamiento de una cultura de corrupción en el gobierno del PLD que lastraba las perspectivas incluso de crecimiento económico de la nación y, por supuesto, la relación con Estados Unidos, que era y es el principal socio comercial de República Dominicana. Entonces, esa abrumadora mayoría del PLD, primero con los 2 mandatos de Leonel Fernández últimos, sin contar el del 98 porque no lo midieron en ese momento, sino el 2004 al 2012, y después con el que entraba, que era Danilo Medina. Bueno, pues la forma para abordar todas esas reformas constitucionales, que fue de las que habló el presidente en su momento, eso se tenía que convertir en un gran reto para el país. Pero no, ahí fue una especie de caos que fue lo que permeó entonces y completó este periodo de 20 años de gestión del PLD. Yo me sigo remontando a ese informe para recordar precisamente todos los riesgos que para la inversión extranjera se había derivado, esas denuncias de corrupción y de exigencias de sobornos que habían retrasado en el pago por parte del gobierno, y la falta de seriedad, además de lo que ocurría con el sector privado a la hora de cumplir e incluso con los contratos, que preocupaba mucho, y ese clientelismo que se había extendido hasta el punto que comenzó a mellar seriamente la economía dominicana, según las denuncias de ese informe. Yo creo que es algo que tiene que estar bastante claro, precisamente en la conciencia de la gente, en términos de esa apuesta al olvido y, por supuesto, remontarnos a los informes, remontarnos a todos esos caos, remontarnos a esa ubicuidad de acuerdo con muchos líderes, incluso de la oposición en ese momento, pero sobre todo remontarnos a esa corrupción que amenazaba con debilitar las bases de República Dominicana, las bases democráticas, y que terminó precisamente con el hartazgo de la gente, que no le quedó de otra que no fuese tomar calles como lo hizo a través de Marcha Verde. Entonces, eso
yo creo que hay que recordarlo. Y nosotros, por supuesto, contando los hechos, poniéndolos en contexto, nos obliga hasta por el ejercicio profesional. ¡Llévatela!